Bueno, mis estimados hermanos, tengan todos una muy buena tarde. Hoy pues vamos a seguir con la ayuda de Dios con nuestra serie expositiva en el Evangelio de Juan. Pero bueno, antes de que empecemos, quiero recordarles que hoy es el día del Señor, el día más hermoso y el cual nosotros debemos anhelar durante toda la semana, que este día llegue pronto. Y hoy es un día muy especial porque también celebramos ese precioso sacramento de la Cena del Señor. Así quiero que estemos y tengamos esto en nuestras mentes, y providencialmente nuestro sermón hoy habla de ese Cordero precioso. Entonces, vamos a leer el texto que tenemos hoy de referencia para nuestro sermón. Lo encontramos en Juan, desde el versículo 29 hasta el versículo 34. Leo para ustedes, mis amados hermanos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bendita sea la palabra del Señor, mis amados hermanos. Vamos entonces a orar. Amado Padre, en esta tarde, Señor, bendecimos tu santo nombre. A ti, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ti, bendito Padre, que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, Señor, tu beneplácito, según tu voluntad, en amor, Señor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos, Señor, por medio de tu precioso Hijo Jesucristo, según el puro afecto de tu voluntad y por pura gracia, y para alabanza de esa preciosa gracia, con la cual hemos sido hechos aceptos en el amado Señor, en quien tenemos hoy redención por su preciosa sangre, y recordamos ese bendito sacrificio expiatorio por aquello que tú le regalaste, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Ayúdanos esta tarde y guíanos con tu Santo Espíritu, bendito Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados hermanos, recordemos que en el sermón del pasado día del Señor estuvimos siendo guiados en aquello que denominamos un testimonio fiel. Espero que lo recuerden. Y decíamos que Juan el Bautista manifestó a unos sacerdotes y levitas que fueron enviados por el Sanedrín, quienes le exigían a Juan el Bautista las razones de por qué él estaba bautizando. ¿Se acuerdan? Ellos le preguntaron: ¿tú por qué bautizas? ¿Qué autoridad tienes tú para bautizar? ¿Acaso eres tú Elías? ¿O eres un profeta? ¿O eres el Mesías? Y Juan el Bautista dijo que no, que él no era ni profeta, ni el Mesías, ni era no era Elías. Entonces, vemos en el sermón pasado, vimos que la posición de Juan el Bautista fue en respuesta a la humildad que él poseía, que Dios mismo le había regalado. Él reconoció que él no era el Cristo, que él simplemente había venido a preparar el camino y que él simplemente era una voz que clamaba en el desierto.
Bueno, el día de hoy, después de que Juan el Bautista fue interrogado, hoy aparece ante Juan, de quien él daba testimonio, y es reconocido públicamente como el Hijo de Dios, quien quita el pecado del mundo, y ese es a nuestro amado Jesucristo. Hoy apareció nuestro amado Señor Jesucristo en esa escena en donde Juan el Bautista se encontraba bautizando. Hoy nuestro sermón tiene como título el Cordero de Dios, y tendremos los siguientes puntos a tratar. Primero, el que quita el pecado. Segundo, la eternidad de Cristo. Tercero, un testimonio del cielo. Y por último, la misión realizada. Entremos enseguida en nuestro primer punto. El que quita el pecado. Versículo 29. Al día siguiente, Juan el Bautista ve a Jesús que viene a él y le dice, y él dice, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizá alguien podría preguntarse por qué Juan le llama Cordero a Jesús. ¿Por qué le llama el Cordero? Y bueno, para explicar esto es necesario que vayamos a un libro en el Antiguo Testamento. Quiero leer para ustedes una porción de Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Del 3 al 7. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas, conforme a comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, y el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Miren, amados, el Mesías fue predecido y anunciado como este cordero que sacrificaban la familia para expiar sus pecados. Era una figura que teníamos en el Antiguo Testamento, una figura que hablaba de aquel que vendría y sería crucificado como un cordero por una única vez y para siempre. O sea, ya no tenían que practicar más el sacrificio de estos animales, porque Cristo vino no como un cordero animal, vino como el cordero perfecto, aquel que siendo Dios se despojó de su gloria para que la culpa de nuestros pecados no nos aplastaran junto a la ira del Padre. Ese fue nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí está Él como un tipo figurado en este texto que hemos leído de Éxodo. Además, este cordero era un emblema de paciencia, de mansedumbre, de gentileza ante los judíos y también por extensión a nosotros. Vemos en Isaías 53:7 que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mis hermanos, por todos estos motivos, y no solo por uno de ellos, Jesús fue llamado el Cordero.
Estos animales, los corderos, las ovejas, son animales torpes, lentos, que ellos se dejan llevar a donde uno los quiera llevar. En el caso de Cristo, Él fue llevado a esa cruz, no por la capacidad del hombre, sino porque el Padre así lo dispuso desde la eternidad. Porque nadie podría tocarle a nuestro amado Jesucristo ni un cabello si Dios no lo hubiese permitido. Nuestro amado Cristo se entregó voluntariamente como ese cordero. Él se entregó, Él mismo lo hizo de manera voluntaria, mis hermanos. Entonces, debemos decir que en Cristo había la inocencia que había en cada cordero que fue crucificado. Pero la inocencia de Cristo es incomparable. No tiene comparación a ninguna inocencia que nosotros podamos ver en este mundo. Ni siquiera el niño recién nacido puede ser más inocente de lo que fue nuestro amado Señor Jesucristo. Aún los niños nacen con el pecado original. Aún los niños pecan desde pequeños. Necesariamente no se lo deben enseñar los padres. Eso viene desde Adán y Eva. Viene el pecado original. Los hijos desde pequeños pecan ellos solos. Ellos saben cuándo hacen bien y cuándo hacen mal. Si no, ¿por qué cuando se cogen algo van y se esconden? Porque saben que están haciendo algo malo. Bueno, entonces la inocencia de nuestro amado Jesucristo, de ese precioso cordero, ni siquiera es comparable con la inocencia de los niños. Por muy lindo y tierno que los veamos, son pecadores. Sé que a muchos esto les lastima, pero es la verdad. Por muy hermoso que sea, son pecadores. ¿Cuántos de nosotros, miren, este hermoso cordero que fue a la cruz del Calvario y todos aquellos corderos que fueron sacrificados antes, ellos lo hacían de una manera voluntaria, como se los acabo de decir, y ellos no reclamaban nada. Nuestro amado Señor Jesucristo, cuando fue a esa cruz del Calvario, Él no reclamó nada. Él enmudeció, Él cayó. Y una de las pocas palabras que Cristo dijo en la cruz del Calvario fueron aquellas donde le dice al Padre: perdónalo, porque no saben lo que hacen. Pero ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, cuántos de nosotros simplemente esperamos que falle un hermano de nosotros para escarnecerlo, para humillarlo, incluso hasta para maldecirlo? Jesús callaba. Ese precioso cordero callaba, todo lo soportaba, no amenazaba. Él confiaba en su Padre. Él sabía que el plan de Dios era perfecto, que su voluntad se cumpliría al pie de la letra y que nada, no habría ninguna mano que atajara su voluntad. Nada, en absoluto nada, iba a frustrar el plan perfecto del Padre. ¿Saben algo? Nosotros no nos merecíamos a ese Cristo. Ese glorioso Cristo no nos merecía. No nos merecíamos a ese bendito Dios, amoroso Dios, del cual muchos dicen que Él es culpable de lo que nos pasa a nosotros. Él, ese precioso Dios que entregó a su Hijo, a su único Hijo, a morir por pecados que Él nunca cometió. ¿Es amor o no es amor nuestro Dios? Pero ¿saben? También es un Dios santo. Un Dios que no dará por inocente al pecador. También es un Dios que no permitirá que nos burlemos
del sacrificio de ese cordero inocente hace más de 2000 años. Porque es un Dios justo. Miren, Dios sería más justo si no nos hubiese otorgado su gracia. Y todos merecíamos estar en el infierno, todos nosotros, todos los que hemos nacido, porque todos somos pecadores. Pero su amor sobreabundó enviando a su único hijo como un cordero. Murió por lo que nunca hizo, y por gracia hemos sido salvados. Es un regalo, es un favor inmerecido todo lo que el Padre hizo al entregar a su Hijo en aquella cruz, mi hermano. Ese es el verdadero Cordero, nuestro amado Jesucristo. Nuestras vidas frecuentemente distan mucho de ser un buen testimonio para este mundo. Casi siempre nosotros demostramos con nuestros actos que no amamos a Cristo. En la iglesia sí, claro. En la iglesia somos religiosos. Venimos al culto cada domingo. No digo que todos, pero muchos sí lo hacen. Pero cuando salen de la iglesia son otras personas. Hermanos, Dios no hará por inocente al pecador. Ama a tus hermanos, ama a tu prójimo, ama a tu vecino, ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos. Ese es el nuevo mandamiento que se nos ha dejado. Mis hermanos, cuán difícil resulta creer que si tú no amas al que ves, al que tienes a tu lado, ¿cómo vas a amar a aquel que no ves? ¿No es eso una gran incoherencia de nosotros? Decir que amamos a Dios pero no le obedecemos. Así de sencillo es, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, Él siendo la sustancia divina, fue presentada como una ofrenda, como aquel cordero que fue inmolado a la hora sexta, que era la hora acostumbrada para hacer el sacrificio vespertino de los judíos, tal y como dice Lucas 23 del 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fue nuestro amado Cristo quien entregó su espíritu. Mis hermanos, y aquí tenemos una nota que vale la pena resaltar. Normalmente cuando las personas eran sacrificadas por costumbres romanas, ellas demoraban sufriendo hasta 3 días hasta antes de morir. Ese no fue el caso de Cristo, porque había una promesa que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Entonces aquellos que eran crucificados y no querían o no morían, les partían las piernas para que se cayeran y se ahogaran y asfixiaran. Pero nuestro amado Cristo dice que entregó su espíritu. Hasta en todo esto tuvo control. Su Padre tuvo control, y Dios ahí demostró también parte de su divinidad, porque a Él nadie le quita la vida, sino que Él la entregó, y también la volvió a tomar cuando resucitó. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Solamente Cristo podía hacer esto.
Cuando Juan dijo, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Cuando él dijo, él era antes que yo, se refería a la preexistencia eterna de Jesús. Cuando él le respondió esto a los fariseos que fueron a preguntarle que por qué bautizaba, yo soy la voz que clama en el desierto. Y él hablaba de aquel que era antes que yo. Y por eso le preguntaron que si era Elías. Juan sabía que Jesús era eterno. Juan sabía que ese varón que era familiar de él era eterno, que era el Hijo de Dios. Juan lo sabía. Pero fue confirmado ese día, lo vamos a ver más adelante. Siendo ya Jesús encarnado entre todos los hombres que habitaban en esa época, en ese tiempo, él no había todavía sido protagonista de absolutamente nada. Su ministerio no había empezado, sino después de estos eventos que vamos a terminar de ver. Continúa diciendo el texto: después de mí viene un hombre. Eso lo decía Juan el Bautista. Aquí se introduce el término griego aner. ¿Qué significa aner? Significa hombre con énfasis en la masculinidad. Aner. Cuando él dice, después de mí viene un hombre. Y el énfasis de la masculinidad aquí es para decirnos a nosotros la autoridad que Cristo tenía sobre la iglesia, sobre todo hombre. Es que las palabras que Juan el Bautista dijo no fueron cualquier palabras, mis hermanos. En el versículo 31, Juan el Bautista dice, no lo conocía. Dice el texto, dice que él dijo, no lo conocía. Juan ciertamente no conocía personalmente a Jesús, aunque tenían un parentesco porque sus madres eran primas. Parece que todos los relatos históricos que encontramos acerca de la vida de Juan el Bautista y de nuestro amado Señor Jesús indican que ellos no se habían conocido personalmente, ni siquiera cuando fueron dados a luz. Ellos no se conocían. Miren, Juan el Bautista vivía principalmente en la región montañosa. Dicen de él que él vestía con piel de animales, que comía miel e insectos. Era un hombre, podríamos decir, prácticamente un salvaje. Sí, porque vivía de manera inhóspita. Cristo no. Cristo, su niñez y todo, él vivió en Nazaret. Él vivía en esta región en donde era reconocido como el hijo de un carpintero, José, su padre. Entonces, cuando él dice que no lo conocía, razón tenía Juan el Bautista. Porque muchos dicen, muchos opositores dicen, no, como eran primos se conocían. Entonces Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo, bueno, ahí viene ya Jesús, mi primo, voy a decirle a todo el mundo que él es el Hijo de Dios. Pero Dios todo lo hizo perfecto, mis hermanos. Dios lo hizo perfecto todo. Cuando ellos nacieron fueron separados, no se conocían, dice el texto. Y el texto es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inerrante, inefable, inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Por tal motivo yo no puedo creer las tradiciones de los judíos, ni los textos apócrifos en donde ellos decían cosas que no están en la Escritura, que ni siquiera que están en el Antiguo Testamento. Entonces, ya teniendo este punto de vista claro, podemos sostener que cuando Jesús vino a ser bautizado, y como lo vemos en Mateo 3, del 13 al 14, que dice lo siguiente: entonces Jesús vino de Galilea a
a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Aquí vemos que Juan reconocía el espíritu de quien se acercaba a él. Juan estaba reconociendo esto, porque Juan decía: ¿cómo es posible? Si tú eres el Hijo de Dios, porque yo te tengo que bautizar a ti, y yo necesito ser bautizado por ti. Entonces, cuando Juan manifiesta la necesidad de Cristo, él no se sentía digno de bautizar a su rey. No se sentía digno. Él reconoció no a Cristo como a un hombre en el sentido físico y corporal, porque ya hemos dicho que Juan el Bautista vivía en una región montañosa, distante a Nazaret. Pero hay algo que debemos recordar, amados hermanos, y que lo dicen las Escrituras. Elizabeth era la madre de Juan el Bautista. María, la madre, el recipiente que contuvo a ese precioso milagro, a nuestro Jesús. Cuando estaba embarazada, ellas se encontraron. Y se describe que Juan el Bautista saltó en el vientre de Elizabeth, su madre, siendo bebés. María le llevaba 6 meses de gestación más que la que tuvo Elizabeth. Lucas 1:41, ¿qué nos dice? Y cuando oyó Elizabeth la salutación de María, el niño saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Este evento ocurre cuando María, que estaba embarazada de Jesús, va y visita a Elizabeth, su prima, quien también estaba embarazada de Juan el Bautista. La alegría de Juan en el vientre de Isabel es una señal de su reconocimiento de la presencia del Mesías en María, siendo aún un bebé no nacido. Lleno del Espíritu, ya reconocía espiritualmente. Y por eso es que cuando Juan el Bautista ve de lejos a Jesús, lo reconoce, porque él también tenía el Espíritu Santo. No que lo conociera corporalmente. Al leer este texto, mis hermanos, vemos por qué Juan el Bautista se opone a bautizar a Jesús, a quien reconocía como su rey y su Mesías. Entonces, vemos en este relato bíblico que Juan entendía que debía anunciar que el Mesías que estaba a punto de aparecer, y creemos que fue enviado a proclamar su venida, pero no conocía personalmente a Jesús. Esto debe quedarnos claro el día de hoy, para que toda aquella persona que venga a hablarte o a desfigurar lo que dice la Escritura, tú presentes una defensa armoniosa y llena de paz sobre lo que el texto nos dice. Esto prueba que no pudo existir acuerdo entre Juan el Bautista y Jesús para imponerse al pueblo. Como les dije ahora, ellos nunca pudieron haberse puesto de acuerdo para decir que él era el Hijo de Dios. Pero ahora, para darle más firmeza a todo esto que hemos dicho hasta ahora, vamos a nuestro tercer punto, y es un testimonio del cielo. Ahora vemos en el siguiente versículo, en el 32 y en el 33, el testimonio veraz de Juan sobre el hecho que señalaría indudablemente al Mesías como nuestro Redentor y Rey Jesús el Cristo. Hoy glorificado, mi hermano. Dice el texto: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma,
y permaneció sobre él, y no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora tenemos un testimonio público de el reconocimiento de Jesús como el Mesías. Ahora no es simplemente que Juan el Bautista lo vio y lo reconoció, sino que hay un testimonio público, una voz, los cielos abrieron y una voz dijo: este es mi Hijo amado, en quien he tenido complacencia. Ahí el Padre anunciando a su Hijo, el Cordero. Para tener una comprensión más amplia de estos maravillosos hechos, vamos a Mateo capítulo 3, versículo 14 al 17. Mateo nos muestra un poco más de manera clara y descriptiva estos hechos maravillosos. ¿Qué dice? Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mis hermanos, qué testimonio más fuerte que este podría existir, más verídico e inerrante. Ninguno. ¿Qué nos muestra el texto? Juan el Bautista tuvo que ser persuadido por el mismo Jesús para que lo bautizara. Debemos decir que fue un ejemplo de gran humildad de Cristo el que se ofreciera para ser bautizado. Imagínense, se ofrece a ser bautizado aquel que posee 100% el Santo Espíritu. Aquel que no conocía pecado se estaba sometiendo al bautismo para arrepentimiento de pecado. Esto es una paradoja, mis hermanos. Nosotros hay cosas que nuestra limitada mente no puede entender, pero lo único que entendemos es que esto es un verdadero amor, lo que Cristo hizo ese día, consagrándose para ser ese cordero que moriría por la culpa de nuestros pecados. ¿Por qué decimos que se bautizó por el cumplimiento de toda justicia? Cristo mismo le dijo: conviene que cumplan toda justicia. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Significa que Cristo se sometió a la plena voluntad de su Padre, incluso cuando no era necesario. Porque Cristo le podía decir a su Padre: Padre, yo soy santo, soy libre de pecado, no debería bautizarme como se bautizan los pecadores a los que voy a salvar. Pero aún así se sometió. Cristo se encuentra ahora en un estado de humillación. Se ha despojado de sí mismo y se ha despojado de su reputación. No solo se encuentra en la forma de un hombre, sino que está hecho a semejanza de la carne, de esta carne que representa el pecado. Por lo tanto, ahora será bautizado por Juan, como si necesitara ser lavado, aunque perfectamente puro, y así fue hecho pecado por nosotros, aunque no conoció pecado. Este momento también marcó el inicio del ministerio público de Cristo. Apenas él fue bautizado, empezó su ministerio público. El bautismo marcó el inicio de la predicación de Jesús. Inmediatamente Jesús empezó a predicar.
Incluso todos aquellos que seguían a Juan el Bautista se fueron inmediatamente con Jesús. Bueno, también fue un ejemplo para la humanidad que nosotros debemos modelar, la de Cristo. Miren, el bautismo de Jesús sirve como ejemplo para que todos los creyentes se arrepientan de sus pecados y se identifiquen con Cristo. Pero también hay algo sumamente importante, y es que es la simbolización de la muerte y resurrección. El bautismo simboliza la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Entonces Cristo es bautizado, sumergido a las aguas, pero las aguas no encontraron pecado en él. Pero en nosotros, sí. ¿Qué simboliza cuando tú eres bautizado en agua? Primero, estás arrepentido de tus pecados. Cuando entras al agua, es como si murieras a toda esa vida pasada y pecaminosa. Y cuando sales del agua, significa que sale una nueva vida, un nuevo ser, arrepentido de sus pecados y que cree ahora en Cristo por fe, evidenciando que fue escogido desde antes de la fundación del mundo para ser parte de las ovejas de su redil. Porque recuerden, no es por obras, nadie es salvado por obras. Aquí nosotros no predicamos obras, por obras nadie es salvo. Aquí no se compran indulgencias, las indulgencias no salvan a nadie, llenan el bolsillo de los sacerdotes. Sí, mi hermano, así es de sencillo. No debemos tener miedo de predicar la palabra del Señor. Si vamos a ser bienaventurados algún día, que sea por causa de la predicación de su evangelio. Estamos aquí, todos nos ven, todo lo que pasan, pero vamos a predicar la palabra del Señor. Venga lo que venga. El bautismo de Jesús fue un testimonio público de la aprobación de Dios, que se manifestaba con la aparición del Espíritu Santo y con esa voz desde el cielo que lo reconocía como su hijo, su único hijo amado. El bautismo de Jesús no fue un acto de arrepentimiento personal. ¿Oyeron? El bautismo de Jesús no fue un acto de arrepentimiento personal, porque Jesús no tenía ningún pecado. Él no cometió ningún pecado, sino fue un acto de obediencia a su Padre. Pero cuando nosotros nos bautizamos sí, porque somos pecadores y necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Pero Jesús no, mis hermanos, no nos equivoquemos. Nuestro cuarto punto, la misión realizada. El versículo 34, él mismo dijo: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta fue la señal por la cual reconocería al Mesías. Vería al Espíritu descender como una paloma y permanecer sobre Cristo, lo que significaba que por esto lo sabría infaliblemente, inequívocamente. Porque el Espíritu, esta paloma, no se posó sobre más nadie, se posó sobre Cristo y permaneció sobre Cristo. Cristo empezó a predicar enseguida e inmediatamente fue llevado ¿a dónde? Al desierto a ser probado. Esta expresión de Juan el Bautista, al decir y que ha dado testimonio que este es el Hijo de Dios, es como la marca del final del ministerio de Juan el Bautista. Cuando él dice: ya he dado testimonio del Hijo de Dios, es como, esta era la misión de Juan el Bautista. Porque sabemos que después de esto, Juan el Bautista fue muerto, encaró
a su gobernante diciéndole que estaba en fornicación y adulterio y le cortaron la cabeza. Ya había terminado el testimonio de Juan el Bautista. Ya había cumplido su misión en la tierra. Era que el mundo reconociera a Jesucristo como nuestro Salvador y como el Hijo de Dios. Eso era lo que para eso nació Juan el Bautista. Pero muchos aquí en la tierra piensan que nacen para más grandes cosas. ¿Podría haber una misión más importante que esta de Juan el Bautista, que fue anunciar a Cristo de esa manera? No la hay, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Nosotros, como hijos amados, como hijos adoptados, también tenemos esa misión, mis hermanos. No como Juan el Bautista. Ahora, si ha de perder la cabeza por el Evangelio, pues bienvenido sea, porque es por causa del Evangelio. Pero tenemos nosotros esa misión. La iglesia de hoy está instituida para dar a conocer el Evangelio de Cristo, para dar las buenas nuevas, no simplemente para estar sentados en una silla cómodamente, sino para predicar el Evangelio. Tú, hermano que estás aquí, tienes la obligación, y no es una opción, de predicarle a tu familia. Tú, mujer que estás aquí, tienes la obligación de predicarle a tu esposo, hijo, a tus padres inconversos. Todos los que estamos aquí tenemos la obligación de predicar el Evangelio. Nuestra marca como creyentes no es simplemente un título honorario, porque nosotros no hay ninguna dignidad ni honor para llevar el nombre de cristianos. Tenemos la obligación, mis hermanos, de predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo, y no solo con nuestra boca, sino siendo coherentes, dando buen testimonio al mundo de que lo que somos en la iglesia somos fuera de la iglesia. Así también se predica el Evangelio. Para aquellas mujeres que son creyentes y su marido no lo es, ¿cómo le predicas el Evangelio a tu marido? Haciendo lo que dice la Escritura, obedeciendo la Escritura, que él no encuentre motivo en ti para decir, ¿por qué voy a ir a esa iglesia si tú sigues siendo una mujer grosera, desobediente y que no te sometes? No, de esa manera no le vas a predicar a tu esposo. Hijos, ¿cómo le predican a sus padres inconversos? Primeramente obedeciéndoles. Obedeciéndoles. Esa es la manera que Dios manda a que los hijos honren a sus padres. Padres, ¿cómo le predican a sus hijos? Siendo coherentes, dando un buen testimonio, predicándole a sus hijos en tiempo y fuera de tiempo, siendo el sacerdote de su casa, llevando a su familia siempre a la oración, al conocimiento de la voluntad de Dios. Así le predican los padres. Así que ya saben, así como Juan el Bautista, nosotros también tenemos una misión, y es predicar el Evangelio fielmente. Bueno, amada iglesia, hoy hemos sido guiados en la santa palabra de Dios. El mensaje a la iglesia siempre debe ser Cristo, y hoy sabemos que su maravillosa obra expiatoria, es decir, esa obra que te salvó a ti y a mí, esa obra vicaria, es el ejemplo más grande de amor y humildad que hay. No hay un ejemplo más grande de amor que ese, mi hermano. No lo hay. No lo hay. Ahora quiero hablarles a aquellos que aún no han creído en Cristo. Miren, tú que no has creído en Cristo, en Jesús como Cristo, como nuestro Salvador, hoy has escuchado a aquel que nunca pecó y no necesitaba ser bautizado, porque lo hizo, y lo hizo por obediencia al Padre. Te pregunto, ¿crees
que no es suficiente el testimonio de Juan y el de toda la Escritura de que Cristo es el Rey y es nuestro Salvador para aquellos que no creen en esto. Pues te digo, te conviene creer en Cristo por fe, no por miedo, sino por fe, porque solamente Él es quien quita el pecado del mundo. Solo es Él es el camino al Padre, no es María, es Cristo. Él es el camino al Padre. No hay otro camino al Padre, mis hermanos. Solo Él fue quien obtuvo la salvación con su precioso sacrificio en la cruz del Calvario. Así que hoy, tú que has escuchado el Evangelio, no lo desprecies. No te sumes a aquellos que lo mataron aquel día. No desprecies el Evangelio. A ti, mi hermano, que hoy estás aquí o que nos ves, quien hoy camina por el sendero de fe, en este camino angosto que el Padre ha trazado, te ruego y sigas perseverando. Sigue perseverando en esta senda, que aunque es angosta, porque te priva de los placeres terrenales que este mundo corrupto te ofrece, te llevan a la gloria venidera, te llevan a la vida eterna al lado de Cristo Jesús, de nuestro Rey. Te digo hoy, no desfallezcas, no mengues, sé valiente, esfuérzate más cada día, caminando con temor y temblor, porque Dios no dará por inocente al pecador, como ya lo ha dicho la Escritura. Así que, mis amados hermanos, hoy hemos predicado el Evangelio. Le rogamos al Señor que su palabra haga el efecto en todos aquellos que lo escucharon, para nosotros los que creemos y para aquellos que no creen. Que el Señor nos ayude a todos. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Hoy, Señor, hemos hablado del Cordero, Señor, de tu precioso Hijo, quien murió hace más de 2000 años en aquella cruz en el monte Gólgota, quien no tenía pecado, quien fue reconocido públicamente y empezó su ministerio después de ser bautizado y después llevado al desierto a ser probado, Señor. Ayúdanos, te rogamos, para que todos los que hemos sido lavados por esa bendita sangre de ese precioso Cordero, seamos coherentes en nuestra manera y forma de vivir, Señor. Que le digamos no al pecado, que mortifiquemos nuestros pecados, que nuestras lascivias y concupiscencias no nos ganen esta batalla, Señor. Porque no podemos decir que somos tentados por ti, porque tú no tientas a nadie, Señor. Más bien nuestras lascivias y concupiscencias nos tientan. Pero ayúdanos, porque tenemos una gran responsabilidad en nuestro proceso de santificación progresiva. Y debemos mortificar eficazmente nuestros pecados para agradarte a ti, Señor. Para que no nos encuentres como aquellas vírgenes insensatas con sus candeleros sin aceite cuando tú vengas, Señor. Ven pronto, Cristo. Ven pronto. Anhelamos tu pronto regreso. En el nombre de Jesús. Amén.